Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. El siervo del Señor, Santiago, está exhortando a la congregación y a cada uno de nosotros para que nuestra fe, nuestra forma de ser, de comportarnos, sea sin acepción de personas. No podemos mirar a unas personas de un modo y a otros de otro modo. A todos tenemos que darles un trato igual, ¿verdad? Porque así nos manda el Señor. Y dice el versículo 2, dice de la siguiente manera, dice, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, versículo 3, y miras con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate allí en pie o siéntate aquí abajo en mi estrado. No hacéis distinciones entre vosotros mismos y a venir a ser jueces con malos pensamientos. Está poniendo un ejemplo, ¿verdad?, de hacer acepción de personas. Y dice que si en nuestra congregación entra un hombre, ¿verdad? Eh, Dices, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, es decir, un hombre bien vestido, ¿verdad? Bien ataviado, ¿verdad? Y también entra un pobre con vestido andrajoso, y mirás con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y le decís al pobre, estate allí en pie o siéntate bajo en mi estrado. Entonces dice que no estás haciendo distinciones entre vosotros mismos y venir a ser jueces con malos pensamientos. Entonces no podemos nosotros tratar a la persona, ¿verdad?, que está bien vestida de un modo y al otro que está humildemente de otro modo, porque estamos haciendo acepción de personas y venimos a ser jueces con malos pensamientos. Ya no estamos actuando conforme a la verdad de Dios, ¿verdad? No nos estamos conduciendo correctamente. Hermanos míos, hermanos, versículo 5, hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Bien, miremos que el Señor Jesucristo dijo que era más fácil pasar un camello por la hoja de una aguja que un rico se salve. Con todo eso, ¿verdad? Para Dios no es imposible, siempre y cuando estas personas pongan su corazón, ¿verdad?, en las cosas de Dios. Pero ellos viven afanados en sus empresas, en acumular más dinero, en sus negocios, ¿verdad? Y no creen, no sienten la necesidad de buscar a Dios. Y no es la gran mayoría de los ricos no están preparados para obedecer el Evangelio por sus grandes empresas, ¿verdad? Y que tienen su corazón puesto en el dinero. Sin embargo, ¿verdad? Podemos decir que lo que más se convierte somos los pobres, ¿verdad? Porque sí, nosotros estamos preparados, ¿verdad?, para buscar al Señor, porque tenemos la confianza en Él, ¿verdad? Y entonces dice que Dios ha elegido, o sea, que ha dado preferencia, podríamos decir, en un aspecto, decir, el que obedece su palabra, ¿verdad?, hace su voluntad, entonces le agrada al Señor y ha elegido a través del Evangelio para que seamos ricos en fe y herederos del reino que Él ha prometido a los que le aman. Pero vosotros, versículo 6, pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y son ellos mismos los que os arrastran a los tribunales? Miramos que versículo 7 dice, ¿no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Miramos entonces que en Jerusalén habían ricos opresores, ¿verdad?, que oprimían a los cristianos, ¿verdad?, que blasfemaban el buen nombre que había sido invocado, es decir, el nombre del Señor, ¿verdad?, y que los maltrataban. Entonces, miremos pues que estas personas se comportaban de una manera que desagradaba a Dios. Versículo 8 dice, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores.
Dice que si en verdad cumplís la ley conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. Pero si nosotros estamos haciendo acepción de personas, estamos cometiendo pecado y quedamos convictos por la ley de Cristo como transgresores. Es decir, estamos transgrediendo la ley porque no estamos haciendo lo que el Señor quiere que hagamos, ¿verdad? Su buena voluntad, agradable y perfecta. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todo. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Miremos pues, ¿verdad?, que no se puede cumplir una parte de la ley y quebrantar otra, sino que se debe de tratar de obedecer los mandamientos del Señor para así, ¿verdad?, estar haciendo lo que Él manda, ¿verdad?, haciendo su voluntad. Versículo 12 dice, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Nosotros, ¿verdad?, tenemos que hablar y así hacer, es decir, actuar, porque vamos a ser juzgados por la ley de la libertad. Vamos a preguntarle al hermano Luis Arcia. Vamos a hacerle una pregunta al hermano Luis Arcia para que participemos. ¿Cuál es la ley de la libertad? Dice que así hacer, porque van a ser juzgados por la ley de la libertad. La ley de la libertad es la ley de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo trajo la libertad de varios puntos. Pero podríamos decir la libertad de la ley de Moisés. Somos libres de la ley de Moisés, para ya no estar subyugado a la ley porque nadie la podía cumplir. También podemos decir que Cristo nos da la libertad del pecado, la libertad del pecado para servir a Cristo ahora, por su favor, es un regalo inmerecido. Entonces, en esa libertad tenemos los principios espirituales que nos guían a hacer la voluntad de Dios. Y por eso Pablo en una ocasión dijo que el que ha cumplido la ley incluso. Entonces, por un lado, uno en vez de decir, voy a cumplir esto y esto y esto, en la ley de Cristo, que es el de la libertad, se enfoca solo en amar. Y al amar, está en la libertad y cumpliendo al 100. Muy bien. Entonces nosotros dice que así hablad y así haced, como lo que veis de ser juzgados por la ley de la libertad. La ley de la libertad, como ya dijo el hermano Arcia, es la ley de Cristo, es la ley de la gracia, es la ley del Evangelio. Si bien es cierto que todos vamos a ser juzgados por esa ley, es decir, por la ley del Evangelio, ¿verdad? En 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, dice que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de lo que hemos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, ¿verdad? La ley de la libertad, porque el Evangelio es libertad, porque nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte, nos ha librado de la ley de Moisés, nos ha librado, ¿verdad?, de las corrupciones de este mundo y nos ha hecho un pueblo santo para agradarle y para servirle en todo. Versículo 13 dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Miremos pues que es importante que nosotros tengamos la misericordia, que es la compasión hacia los demás, ¿verdad? Que es tratar de entenderlos en sus dificultades, en sus problemas, porque dice que juicio sin misericordia se hará con aquellos que no tengan misericordia, pero que la misericordia triunfará sobre el juicio. Versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Está haciendo una pregunta, ¿verdad, Santiago? Y dice, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Es decir, la fe que no actúa, la fe que no obedece, ¿verdad? Que no acciona, que no tiene obra, es una fe vana, no es una verdadera fe. Entonces, ¿cómo le va a salvar una fe
que no es verdadera, solamente subjetiva. Es como aquella persona que dice, yo creo en Dios, sí, Dios es bueno, pero se queda en su casa, no se congrega, no adora a Dios, no le sirve. Entonces, ¿de qué le sirve que diga que cree en Dios, de que Dios es bueno? Ay, mi Diosito, dice la gente, ¿verdad? Pero no hace nada por congregarse, por obedecerle, por servirle. Entonces esa fe es una fe vana, es una fe muerta, ¿verdad? Que no ayuda en nada para la salvación. Entonces dice, ¿podrá la fe salvarle? Y luego pone un ejemplo, el versículo 15, dice así, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Miremos pues que si nosotros nos encontramos, ¿verdad?, con algunas personas, ¿verdad?, hermanos que están desnudos y, y que están y que tienen necesidad del mantenimiento de cada día, pero solamente le decimos, mire hermano, que el Señor le bendiga, le damos una palmadita en la espalda, el Señor lo va a ayudar, hermano, tenga fe, pero nosotros no hacemos nada, ¿verdad?, por aliviarle su dolor, su necesidad que está pasando. Entonces dice, ¿de qué calentado y saciado, pero no da las cosas que necesita para el cuerpo? ¿De qué aprovecha? Hace una pregunta, ¿verdad? Entonces estamos viendo que no aprovecha de nada solamente darle palabras a la persona que realmente necesita una respuesta, ¿verdad? Que se le ayude, ¿verdad? Porque está pasando por una gran necesidad en ese momento. Así dice también el versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Aló, aló. Entonces, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Por qué? Porque no acciona, solamente se queda en la mente, es una fe subjetiva, ¿verdad? Que no obra por el amor. Entonces es muerta en sí misma. Porque dice, versículo 18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Dice que alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Tu fe sin tus obras. Es decir, una fe que no tiene obras, ¿verdad? No es una fe viva, no es una fe verdadera, ¿verdad? Y yo te mostraré mi fe por mis obras, es decir, una fe que acciona, ¿verdad? Que actúa, ¿verdad? Una fe activa, ¿verdad? Que se mueve, que hace las cosas que Dios manda. Y luego pone el ejemplo en el versículo 19 y dice así, tú crees en Dios, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Pone el ejemplo de los demonios. Los demonios fueron ángeles que estuvieron en el cielo y que se rebelaron, ¿verdad? Cuando se rebeló aquel querubín que se le reveló al Señor y se atrajo una cantidad de ángeles y lo conocen, ¿verdad? Y saben de su poder, de su gloria, de su grandeza, ¿verdad? De su justicia, de su ira. Y cuando se acuerdan de él, tiemblan, pero hasta ahí nomás porque son rebeldes y no le obedecen, ¿verdad? Viven hundidos en la maldad y procurando que el mundo, que la gente, ¿verdad?, sea arrastrada por el pecado, por la maldad, ¿verdad?, por el engaño, por la mentira, por la hipocresía. Entonces dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Y luego pone el ejemplo, ¿verdad?, de justificación. Y dice el versículo 21, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Esa referencia nos encontramos en Génesis 22, 1 al 14, cuando Dios le dice a Abraham, sacrifícame a tu hijo, a tu único hijo. Y miramos que Abraham, ¿verdad?, inmediatamente le obedeció a Dios, él creyó,
no dudó, ¿verdad? Ni se puso a pensar, ¿cómo Dios me pide que sacrifique al único heredero? Si Él me ha dicho que en Isaac me será dada descendencia, ¿verdad? Sino que él creyó que Dios era poderoso para levantarlo de entre los muertos. Y él se fue con el muchacho al monte Moria, ¿verdad? Para sacrificarlo. Entonces miramos, ¿verdad? Miramos lo que dice la Escritura. En el versículo 22, no ve que su fe actuó juntamente con sus obras y que la fe y que la fe se perfeccionó por las obras. Miramos entonces que la fe de él fue una fe activa, ¿verdad? Que actuó. No se quedó él pensando, ¿verdad? Y dudando y pensando, bueno, ¿por qué Dios me da esta orden? ¿Verdad? ¿Y cómo voy a hacer ahora? Me quedo sin heredero, es mi único hijo. Sino que él actuó, ¿verdad? Y iba a sacrificar al muchacho cuando un ángel lo detuvo. Entonces miramos, ¿verdad? Que la fe de él se perfeccionó por las obras, ¿verdad? Por la acción que él tuvo. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Miramos entonces que por esa fe viva que tuvo Abraham, su fe le fue contado para justicia, es decir, para salvación, para perdón de sus pecados, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Está hablando de las obras del creyente, ¿verdad? El creyente tiene que vivir una vida de fe, una vida de obediencia, haciendo la voluntad de Dios, sirviéndole, ¿verdad? Y luego el versículo 25 dice lo siguiente: asimismo, Rahab la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Miramos entonces, ¿verdad?, que Rahab la ramera tuvo fe y creyó en Dios, había oído de las obras poderosas de Dios, ¿verdad?, cómo el pueblo había destruido a reyes poderosos y tuvo temor de Dios y creyó y envió a los espías por otro camino. Entonces miramos que Dios la justificó, ¿verdad?, por esa acción que ella hizo, porque tuvo fe y tuvo confianza, ¿verdad?, en el Señor. Y luego ya el versículo 26, ya el final, dice lo siguiente: porque el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Miramos pues que el cuerpo sin espíritu está muerto, es un cadáver. Así también la fe, si no tiene obras, está muerta. Entonces, mis hermanos, hemos visto el capítulo 2, ¿verdad?, de que nos está hablando en gran parte de las obras que deben de acompañar a la fe, porque la fe sin obras es muerta. Por eso nosotros debemos de congregarnos, debemos de hacer la voluntad de Dios, debemos de vivir una vida, ¿verdad?, de obediencia, de servicio a Dios, para que no tengamos una fe muerta, porque la fe sin obras es muerta. Muy bien, el hermano que preside.